Lo peor es que un ejemplo, lo que tiene razón. Y yo digo, un grupo se lo mandé por materia, por lo que encima. Yo como que, ¿qué? Por materia. Yo estoy en la central, pero salgo hasta las 9. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a hacer una pequeña presentación. Este es un material interactivo que tienen acá, un material institucional del libro guía. ¿Sí? Digamos que es un resumen del libro guía. Mostraba la clase pasada, perdón, ahora sí. El libro guía, ¿no? Entonces este material ustedes lo encuentran ahí mismo, en amanogagua.com. Acá está. ¿Sí? Líneas de transmisión, ¿sí? Material instruccional. Bueno, aquí que les puedo contar básicamente, si quieren tomar apuntes, si quieren. Hoy, carajo. Espérenme un segundo. Toman apuntes y no pueden revisar luego el material. Quiero explicarle algunos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿sí? La corriente, la relación tensión, es lo que hemos visto allí en pantalla. Me queda ahí. Ahí tenemos las dos ecuaciones, una para línea de transmisión con pérdidas y otra para línea de transmisión sin pérdidas. Nosotros en el curso de comunicaciones, con que entendamos esto, estamos bien, está perfecto, ¿sí? Entonces, tomando acá Z igual a B más E más ¿sí? ¿Qué significa esa ecuación? ¿Qué significa esa ecuación? La sumatoria de la onda incidente, ¿sí? La onda incidente aquí, esto corresponde a la amplitud y la fase de la onda incidente más la amplitud y la fase a medida que nos desplazamos sobre la línea de transmisión, ¿cierto? Entonces, onda incidente y onda reflejada, en ese caso. ¿Qué pasa? Recuerden que cuando hay acoplamiento de impedancia, el coeficiente de reflexión es nulo, ¿sí? Que fue lo que vimos allí en el laboratorio. Conectábamos la carga Z de carga igual a la impedancia característica del cable y eliminábamos la reflexión, ¿sí? Ya hay un vestigio, pero era un vestigio más asociado a los problemas de precisión de la impedancia. Entonces, siempre dentro de la línea de transmisión siempre vamos a ver las dos tensiones superpuestas, ¿sí? Onda incidente más la onda reflejada. ¿Listo? Eso es en conclusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué plantearon ellos? ¿Qué se planteó para resolver ese problema de las coordenadas espaciales? Resulta que en la carga, ¿sí? Es donde yo encuentro las condiciones de frontera, ¿sí? Porque esto es un conjunto de ecuaciones diferenciales. Entonces, las condiciones de frontera yo las encuentro en la carga. ¿Por qué en la carga? Porque recuerden que el coeficiente de reflexión es quien me dice si sí se refleja la señal o no. Y ese coeficiente de reflexión es igual a la onda reflejada, la relación entre la onda reflejada y la onda incidente en magnitud. Si lo quieren ver en magnitud, ¿sí? Y sería igual a la magnitud
de la todo lo voy a encontrar en la frontera, en la carga, ¿sí? La señal viaja desde el generador hacia la carga, ¿sí? Desde el generador hacia la carga, pero dependiendo si la carga es igual a la impedancia característica, hay una señal que se refleja. Entonces, como las condiciones de frontera están en la carga, ¿sí? Entonces se hace ese ajuste de coordenadas. Y al hacer ese ajuste de coordenadas, ¿sí? Simplemente estamos cambiando Z por D. Entonces, como Z lo están cambiando por D, más D menos D, y aparece la tensión. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la relación tensión-corriente? ¿Sí? Voy a poner aquí la corriente en la carga. Corriente en cualquier posición de la línea de transmisión. Ponerla. Y la corriente ¿sí? Esas las dos ecuaciones que están allí, ¿sí? Las dos ecuaciones que están ahí. Entonces, si nosotros reemplazamos la tensión y la corriente, ¿sí? La analizamos en una distancia cero, o sea, en la carga, ¿sí? En la carga, distancia igual a cero. Recuerden que cambiamos los ejes de coordenadas para la carga, y allí simplemente tenemos que la tensión en cero es B más B menos, ¿sí? Y la corriente es 1 sobre Z0, B más menos B menos, ¿sí? Entonces, de ahí pues nosotros podemos encontrar la relación del coeficiente de reflexión, ¿cierto? Si quieren, aquí para que lo veamos. Sí. ¿Sí? Cualquier tipo de carga, real, ¿sí? O compleja, puramente imaginaria, cualquier tipo de carga, tenemos el coeficiente de reflexión. Entonces, cuando tengamos cargas complejas, vamos a tener coeficiente de reflexión con fase distinta a 0 y a 180 grados, que es la que conocemos, digamos, ya del laboratorio, ¿cierto? 180 grados, la reflexión negativa. Entonces, ahí ya pues nosotros podemos decir, oh, siempre vamos a ver la parte azul, la que está todo marcado en azul, ¿no? Todo rojo no nos desgastemos allí con pérdida. Los fenómenos no son tan fáciles de observar, ¿sí? Entonces, la relación tensión-corriente, ustedes tienen allí en una línea de transmisión, termina siendo, ¿sí? Termina siendo el coeficiente de reflexión en función del coeficiente de reflexión, ¿sí? La onda incidente, esta sería la onda incidente, ¿sí? Multiplicada por 1 más el coeficiente de reflexión por E a la J beta D. Y lo mismo pasaría con la corriente, ¿sí? ¿Qué es ese coeficiente de reflexión? Es el coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Con una fase que depende de la posición dentro de la línea de transmisión. Entonces, ¿qué pasa? La onda incidente se puede superponer de forma constructiva o de forma destructiva, y eso es lo que nosotros conocemos como el patrón de onda estacionaria, un fenómeno estacionario. ¿Qué significa eso? Es como si yo a lo largo de la línea empezara a medir tensión, ¿sí? A medir tensión, y en unos puntos la tensión es muy alta, en otros puntos muy bajita, y así sucesivamente se va creando un patrón de onda estacionario.
¿Por qué? Porque se está superponiendo la onda incidente con la reflejada de forma constructiva o destructiva. Eso en síntesis es. La línea de transmisión. Entonces, si ustedes dividen la tensión entre la corriente, van a tener la impedancia. ¿Sí? Entonces, la impedancia de una línea de transmisión es igual a Z sub 0, factor de ¿sí? ZR más J Z0 tangente de beta por D y Z0 más J ZR tangente de beta D. ¿Sí? Eso es el producto de dividir la tensión entre las corrientes, ¿sí? Al final de cuentas. Obviamente, pues hay un despeje matemático, etcétera, etcétera, que aquí no lo explican de cierta forma, ¿sí? Lo explican de cierta forma para ese caso. Todo parte en función del coeficiente de reflexión, ¿cierto? Y de ahí vino alguien, ahora lo vemos, lo analizamos, por eso les voy a dar herramientas, ¿sí? Y nos dijo, podemos relacionar el coeficiente de reflexión, ¿sí? Que tiene magnitud y fase, con cualquier valor de impedancia, ZD, cualquiera. Y eso lo llamo la carta de Smith, ¿sí? Y la carta de Smith, en definitiva, es la relación entre la impedancia y el coeficiente de reflexión. Entonces, a medida que va pasando, que vamos cambiando de posición dentro de la línea, ¿sí? Vamos a tener diferentes valores de impedancia. Ese concepto es, como les comentaba la clase pasada de introducción, es lo que hace que podamos crear filtros en alta frecuencia, antenas, es un tipo de filtro, ¿sí? Podamos tener capacitores sin tener un capacitor como el que ustedes compran en la tienda, ¿sí? Sino es creado a partir de una línea de transmisión. O tener inductores. ¿De qué valor? De cualquiera, desde 0 hasta infinito. En teoría, ¿no? En la práctica, pues, hay que ser demasiado puntuales para alcanzar todos los valores, pero se puede, ¿sí? Se puede tener una gama de valores distintos. Entonces, en la línea de transmisión, ¿sí? A medida que nos vamos desplazando, ¿sí? Dentro de la línea de transmisión, eso es lo que dice esta gráfica, en cualquier posición vamos a tener una impedancia equivalente, ¿sí? Nos vamos a ir moviendo y vamos a tener valores distintos de impedancia. O sea, si aquí está ZR, aquí no va a estar ZR. Y va a tener otro valor que depende de la posición dentro de la línea de transmisión, ¿sí? Porque, como les decía a ustedes, aquí nos olvidamos un poco de lo que son los circuitos. ¿Sí? Los circuitos ustedes analizan son parámetros concentrados, una resistencia en ese punto. Aquí la resistencia, los valores de resistencia van cambiando a lo largo en función de la distancia, ¿sí? Entonces se llaman parámetros distribuidos, ¿sí? Ese mismo concepto lo aplican en líneas de transmisión de electricidad. Se viene siempre acá con el cuidado medio de la resistencia y no, depende de la distancia. Depende de la distancia. Y ahí estaba el concepto, ¿sí? De la impedancia característica, ¿sí? Y ustedes, si vamos aquí un poquito atrás, ¿sí? ¿Sí? La impedancia característica no es... La impedancia característica no es función. Acá está. Aquí está la impedancia característica, ¿sí? La impedancia característica
de una línea de transición, era lo que les hablaba la clase pasada, no es, ¿sí? No depende de la distancia, es un parámetro que depende de R, L, C y G. El compañero me preguntaba si esos parámetros cambiaban con la frecuencia. Efectivamente, como podemos ver, cambia con la frecuencia. Pero si la línea de transmisión no tiene pérdidas, R, que son las pérdidas resistivas en el cobre o en el conductor, y G son las pérdidas en el aislante. Si R y G son 0, la impedancia característica tiende o es aproximadamente la raíz de L sobre C. Pero L está en unidades de Henry por metro y C farad por metro. ¿Sí? Y ustedes recuerdan, no sé cómo les fue por allí en los cursos de física 3, ¿sí? Ellos la llaman la famosa impedancia de onda, ¿sí? Impedancia de onda, ¿sí? ¿Para qué? Porque depende de las condiciones de transmisión, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Muchas veces le preguntamos sobre los valores de la impedancia característica, ¿sí? La velocidad de propagación es aproximadamente 1 sobre raíz de LC, ¿sí? La velocidad de propagación. Entonces, ahí vayan tomando esas formulitas. Una pregunta. Estas. Ese archivo se encuentra en el módulo. Amanogagua, www. Voy a volver al home. Líneas de transmisión. ¿Sí? Y material instruccional en PDF. Yo les estoy puntualizando lo que tienen que estudiar, ¿sí? En lo que tienen que conocer o saber sobre el tema, ¿sí? Entonces aquí les... Esta impedancia varía, pero la impedancia característica no, exacto. La impedancia característica es una constante. Esta sub 0 es aproximadamente la raíz de L sobre C, ¿sí? Porque este L y este C, L depende de las condiciones del conductor y C depende de las condiciones del aislante que tiene. ¿Sí? Si es un cable coaxial, el aislante es el que va entre el conductor central y el conductor externo. Era lo que les mostraba en la clase pasada, las dimensiones de las diferentes líneas o medios de transmisión. ¿Sí? Entonces, si tengo una línea de transmisión con un, digamos, con un radio de 1 milímetro, ¿sí? El radio menor en un coaxial, las constantes L y C, ¿sí? Van a cambiar que un cable coaxial con un conductor de 2 o 3 milímetros, ¿sí? Lo que se considera allí en el diseño para que la impedancia permanezca constante, la impedancia característica, es la relación de radios. ¿Sí? O sea, yo puedo tener la misma impedancia, un cable así de grande y un cable de unos cuantos milímetros. O sea que a medida que necesitamos un cable de mayores dimensiones es porque necesitamos transmitir suficiente energía o potencia, como quieran ver. ¿Sí? Entonces, se puede tener un cable muy robusto, ¿sí? O un cable con la misma impedancia característica. Yo les mostraba en la clase pasada los cables semirrígidos, ¿sí? Impedancia característica de 50 ohms. Y es un cable prácticamente de 1 o 2 milímetros de diámetro, ¿sí? Y el cable que ustedes vieron allí en su laboratorio, el RG58, creo que tiene como casi 8 milímetros de diámetro. ¿Sí? No estoy seguro de ese dato, pero sí es bastante, digamos, robusto comparado con eso. Y los dos tienen la misma impedancia característica. ¿Sí? Entonces, sí es posible que dos medios o que muchos medios tengan la misma impedancia característica, pero depende de las condiciones de fabricación. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, volviendo al tema, acá, ¿sí? Tenemos
otro factor importante que se llama la constante de propagación. La constante de propagación también depende, ¿sí?, de las condiciones de fabricación, la de R, L, C y G. Entonces, por eso algunos cables tienen mayor atenuación que otros. ¿Sí? Algunos cables, ya vamos a verlo ahora, ¿sí?, tienen mayor atenuación que otros. ¿En qué depende? De estas condiciones que se fabrica R, C y G, que son las dimensiones del sustrato. Entonces, la constante de propagación, alfa, que es la constante de atenuación, depende de R, L, C y G, ¿sí? Mientras que la rapidez de cambio de fase, ¿sí?, es cuánto varía la fase en función de la distancia, básicamente, depende solo de L y C, ¿sí? Esto es lo que se conoce en física, lo llaman los físicos número de onda. Y lo habían escuchado, salte beta. Entonces, para todos, aquí tenemos las ecuaciones, cómo calcular la impedancia característica y cómo calcular la velocidad de propagación, teniendo los parámetros de la línea. ¿Sí? Voy a volver acá, de pronto algunos ya tenían sueño cuando expliqué eso. Líneas de transmisión. Perdón. Y vamos a ver, por ejemplo, el cable coaxial. Lo que les estaba comentando a ustedes, les estaba comentando justo acá, es de las condiciones. Es que, por ejemplo, ahí tengo la capacitancia, ¿sí? Entonces, si yo reemplazara estos valores de R, L, C y G, ¿sí?, acá puedo obtener la impedancia característica. Al final, eso es lo que hace este programita, ¿sí? Este recurso. Entonces, ¿qué pasa? Con un radio interno de 1.5 milímetros y un radio externo de 10 milímetros, ¿sí?, tengo una impedancia característica de 75 ohms, ¿sí? Entonces, la relación de radios es lo que me da el valor de la impedancia característica. Y entonces yo puedo cambiar, digamos, aquí no a 1.5, sino a 2, ¿sí? A 2, ¿sí? Y la impedancia me baja a 63, perdón, me sube. ¿Sí? Y yo puedo llegar también a los mismos 75, perdón, cambio aquí. ¿Sí? Y puedo llegar a los mismos 75, ahí está. Si ustedes observan, la relación radial es de 0.66666. Ahí lo vemos, 75.03. Lo mismo que tenía anterior. ¿Qué observamos? La relación de radios. Por eso les decía que la característica solo depende de las condiciones de fabricación, ¿sí? Tiene otra inductancia y tiene otra capacitancia, ¿sí? Pero la relación de radios es la misma, 6.66. Radio mayor sobre el radio menor. Entonces ahí es donde yo les decía a ustedes, con un cable coaxial que tiene diferentes denominaciones, ¿sí?, o referencias, la misma impedancia característica. A eso era que me estaba, ¿sí? Pues lo vuelvo a contextualizar para que recuerden y no hablemos allí de pronto en su puesto. Que montan ahí esa misma beta, La beta que muestran, ¿en dónde? el número de onda es la misma. Ah, sí, esta. Sí, es esa misma. Y pues obviamente ahí tenemos un aproximado. Listo. Entonces, pues básicamente
Entonces, aquí ya con eso tenemos las ecuaciones en la línea de transmisión. Entonces, si ustedes quisieran, por ejemplo, tuviéramos un ejercicio para los que están allá en casa. Voy a ver en el tablero. ¿Sí? Z de carga igual a 10 más J 20 ohm, ¿sí? Y Z0 igual a 50 ohm. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para hallar la impedancia? Por ejemplo, le quiero hallar la impedancia a una distancia, o sea, hallar la impedancia a una distancia de 0.1 longitud de onda. ¿Sí? La impedancia vista en 0.1 longitudes de onda sería igual a Z0, 50, que multiplica a ZR, que sería 10 más J20 más J Z0, que son 50, por la tangente de beta, que beta se puede, si ustedes recuerdan, o lo podemos resumir, beta es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Beta igual a 2pi sobre lambda. Entonces, por eso, pues tendríamos 2pi sobre lambda por 0.1 lambda, que sería lambda sobre 10. ¿Sí? Lambda sobre 10. Que multiplica a Z0, que son 50, más J, 10 más J, 20, ¿sí? Por la tangente de 2pi sobre lambda por lambda. El cálculo se lo regalo para que sueñen con él. Gracias a los ingenieros de Bell Laboratorio, el laboratorio de Bell en Estados Unidos, ellos dijeron, oiga, tenemos un problema con las redes del telégrafo porque ellos transmitían pulsos, ¿sí? Entonces, la señal reflejada siempre se perdía, tenían problemas de transmisión, que eran los problemas que les hice analizar allí en el laboratorio, y dijeron, oiga, ese problema tiene que existir algo que nos lo resuelva, ¿sí? Y ese algo que nos lo resuelva, ¿sí? Se llama la carta de Smith. ¿Sí? Entonces voy a proponer el mismo ejercicio. Voy a proponer el mismo ejercicio acá y les voy a enseñar, y si quiere alguien ahí me ayuda a reemplazar todo eso en matemática. ¿Sí? Voy aquí a compartirles pantalla, mis queridos estudiantes de Zoom. ¿Listo? Impedancia característica, 50 ohm, ¿cierto? Impedancia de carga, ¿cuánto puse? 10 más J20. 10 y J20, ¿sí? La carga. ¿Sí? J20. Siempre hay que darle clic en update, actualizar. ¿Sí? Entonces nos dicen que encontrar la impedancia a una distancia de 0.1 longitudes de onda. Esta distancia que está aquí, yo la puse a propósito, 0.1 longitudes de onda. ¿Sí? Entonces la respuesta es, ¿sí? La respuesta a esto es, hay que ayudarnos con la calculadora.
Promedio 19.19 más 24. Sería multiplicar este valor, bueno, 29.13 más J 73.43, ¿sí? Esa sería la impedancia de línea, ¿sí? Entonces ahí el Acá abajo. ZD. Señor. Señor. Ok, dame un chance y ya vamos para allá. Por eso le estoy dando primero Una pregunta. el que les ayuda Una pregunta. dime. Influye mucho si no lo tienen radianes o no. Influye mucho si lo tienen radianes. Claro, O sea, ¿dónde debería estar? Debería estar tienes que trabajar en radianes. en radianes. Sí, claro, mire, lambda y con lambda se cancela. Y 2 pi sobre 10 te da pi quintos. O sea, sería tangente de pi quintos. Si lo trabajas en grados, tendrías que pasar esos pi quintos a grados. O sea, sería 180 sobre 5. ¿Sí? Claro, Ah, sí, era. pi quintos. Bueno, sí. No, A ver, es que no se da cuenta cuánto está moviendo el lambda. ok, acá mira, acá arriba. ¿Dónde lo veo? Lo veo acá, mira. Ah, ya. ¿Sí? Lo ven acá. Sí, pi quinto 72 grados. Pi 180 sobre 5, 72. No. ¿No le veo pi quintos? No, No es o sea, 0.1 lambda. Por eso, 0.1 lambda es lambda sobre 10. Ajá. ¿Sí? El 10 de arriba. Es que vemos al tema. Beta por D es igual a 2 pi sobre lambda por lambda sobre 10. ¿Cierto? Entonces, lambda con lambda lo cancelo. ¿Sí? Y 2 pi sobre 10 es pi quintos. Mitad. ¿Sí? Esa es la forma algebraica con esta fórmula que ustedes tienen acá. ¿Sí? La forma algebraica. Y la forma automática, digámoslo así, es usando la carta de Flynn. ¿Sí? Porque si... ¿Podría habilitar el tablero, por favor? Ok, voy. sí, ya. Bien, y en ese caso, ¿cómo se leería la que no es con introducir valores, sino que ya están todos los valores ya predefinidos? Porque ya está toda la carta dibujada. Ok. Que cómo se le Decirlo, llama? No, pues estamos calculando la impedancia a partir de la ecuación o de la carta de Smith. ¿Sí? Simplemente que aquí creo que alguien me ayuda a validar. ¿Sí? ¿Da lo mismo? Sí, da lo mismo. ¿Da lo mismo? Sí, da lo mismo. ¿Sí? Sí. Entonces aquí validaron con esta ecuación, sino que estoy validando la herramienta para que ustedes le crean a la herramienta. Generalmente también, ¿sí? La longitud de onda, o sea, la distancia, nosotros estamos acostumbrados a los sistemas métricos, ¿cierto? La distancia o la longitud de un cable de 1 metro, de 50 centímetros, de 45 centímetros. ¿Qué me da esto? No, me refiero a parte en el 29.13. El 29. No. ¿En dónde está? Sí, Aquí. sí, bueno. La pueden hallar de dos formas, ya les explico. Acá, Ok, ya. ¿sí? Porque ya estoy ubicado en D igual a 0.1. ¿Sí? ¿Cómo llegué a ese D igual a 0.1? Moviendo esto. ¿Sí ven? Estoy moviendo hasta llegar al 0.1. Listo. Pero los valores de la distancia siempre van a estar acompañados del lambda.
ya vamos para allá para mostrarle la contraparte. ¿Sí? Sirve más o siempre se trabaja en longitudes de onda dado el número de onda, ¿sí? O la velocidad o la rapidez de cambio de fase, que es este beta, 2pi sobre lambda. Pero si ustedes no tienen, si, digamos yo les digo a ustedes, ¿sí? Yo les doy un caso, voy a inventar aquí un caso, frecuencia igual a 3 GHz, ¿sí? Tenemos una línea de transmisión terminada en cortocircuito con una longitud de, eso sería 2 centímetros, ¿sí? De 2 centímetros, con una impedancia característica de 50 ohm, con una impedancia de carga de una resistencia de 1 ohm o de 10 ohm y una capacitancia de, estamos 19 para que me dé, de 1/3 de picofarad. ¿Sí? 1 sobre 6pi, pongámoslo así. Picofarad. ¿Sí? Ah, entonces ustedes dicen, no, es que ZR está compuesta, la carga está compuesta por esos dos. Entonces, ¿qué hace? ZR igual a 10 menos J, ¿cierto? Omega, que es 2pi, por C, que es 1 sobre 6pi, por 10 a la menos 9, por 3, por 10 a la 9. ¿Cierto? Los gigahertz. 2pi por F, por C. Omega por C. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? ¿No? Sí. Entonces, aquí me quedaría este con este lo cancelo, este con este lo cancelo, le multiplico, me da 6pi y dividido. Entonces sería ZR igual a, ¿cierto? Reemplazando. La impedancia de carga, reemplazando, pasando esto a esta frecuencia, ¿no? ¿Cuál es el valor de la impedancia de esta capacitancia, de esta frecuencia? Es lo que hizo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No se acuerdan? Circuitos. ¿Listo? Entonces tenemos aquí Z del generador. O bueno, para que no les dé más 60, para que les dé más grande, aquí les da 10. ¿Sí? ¿Cómo saqué? La impedancia del capacitor igual a 1 o a J menos J sobre omega C, ¿cierto? Esto es igual a menos J sobre omega 2pi por la frecuencia, que está allá, 3 por 10 a la 9, por 1 sobre 60pi por 10 a la menos 9. ¿Sí? Esto lo reemplazo pues, en la parte imaginaria. No sé, los veo asombrados, con cara de no entendí. ¿Sí o no? Circuitos. Bueno, es que esto lo hemos puesto en los parciales y siempre ponchan ahí. Por eso lo puse hoy. Es que no sé cómo se maneja esa capacitancia. Es una impedancia de carga.
equivalente. Para Dime. el ZR en la ecuación del ZD, entonces hay que hallar la magnitud de ZR, ¿cierto? No, O lo reemplazamos directamente. se reemplaza directamente, que fue lo que hicimos en el compleja. es en forma compleja o en forma polar, depende de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, tenemos la frecuencia, ¿cierto? Recuerden, la longitud de onda, ¿sí? Lambda es igual a C sobre F. ¿Sí? Bueno, raíz de su R, vamos a decir que... Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué ahí ZR vale 10 menos 10 ohms? O sea, ¿cero? ¿Vale ZR vale 0? Y Por- es menos. Imaginaria. Ah, ya, listo. Es que les estaba explicando que aquí esto es reemplazar acá. Es la parte del capacitor. Sí, es J. ¿Sí? De reemplazar ahí. Ahora iba a explicar lo de los centímetros, que eso también les causa problema. ¿Sí? Entonces, la longitud de onda, dije, su R es igual a 1 para evitar la permitividad relativa del medio. Entonces, C 3 por 10 a la 9, a la 8, perdón. Sobre la frecuencia que es 3 por 10 a la 9. Esto es igual a 0.1 metro, que es igual a 10 centímetros. Entonces, ¿qué dicen? Si lambda es igual a 10 centímetros, cuando tenga 2 centímetros, ¿Cuánto debe ser lambda? ¿qué porción de lambda tenemos? ¿Qué porción de la longitud de onda tenemos? ¿Sí? Entonces, estos 2 centímetros, ¿a cuánto equivalen? Entonces, De lambda. a lambda quintos. Entonces, lo mismo, puedo reemplazar esto como lambda quintos. Y me voy para la carta de Smith y resuelvo, o me voy a la ecuación y resuelvo. Dime. La raíz de R, ¿cuál es una? Ah, ¿Sí? Para no complicarnos. Pero en los exámenes, obviamente, allí otro valor. le pongo otro valor, por eso puse la fórmula así tal cual. Esta es la longitud de onda en el espacio libre. ¿Sí? ¿Sí o no? La medida ya de los horarios está ahí. ¿Dime? 9. En el C 09. Este, pico. El 9. Ah, perdón, nano. Dios, perdónenme todos, nano. Milimicro, nano, pico. Ahí sí, el pico es 10 a la 12. Ahora sí coincide. ¿Sí? Disculpan ahí el lapsus mental. Ustedes sí no tienen derecho a equivocarse. Ah, no, ya les perdono sus faltas. Lo más indicado siempre es tener los dos términos de lambda. Es decir, hallamos lambda para, por ejemplo, con el... Es por lo que les decía de acá. A ver, vuelvo, quito este tablero y volvemos acá. ¿Sí? Y esta fórmula es beta por D. Entonces tendrías que cambiar esta lambda, ¿sí?, a centímetros y esta D en centímetros. Se puede también. O reemplazo esto en centímetros y me queda la misma proporción. ¿Sí? Por ejemplo, apliquemos. Exacto. Mire, beta por D. Beta por D. Yo le puedo decir que es igual a 2pi sobre lambda. Lambda es 10 centímetros. 10 centímetros. Por D, que son 2 centímetros. ¿Sí? Centímetro con centímetro lo cancela. 4 quedaría 2 quintos, 2 pi quintos, ¿cierto? O sea, aquí de esta forma me quedaría 2 pi quintos. ¿Sí? Y con la otra forma, beta por D, 2 pi sobre lambda
por lambda quintos. Lambda con lambda lo cancelo y esto me da 2pi quintos. ¿Sí? Por los dos lados da igual, pero usted no puede simplificar lambdas por centímetros. Es como llevarlo al mismo escenario. ¿Por qué les enseño eso? Porque al final de cuentas, ustedes van a usar la herramienta. La herramienta, vuelvo allí vuelvo acá al computador para resolver ese ejercicio. Impedancia característica, 50 ohms. Impedancia de carga, 10 menos J10. ¿Sí? Actualizamos, no se les olvide actualizar acá. ¿Sí? Y la longitud de onda sería lambda quintos, ¿no? A la distancia, lambda quintos. O sea, sería 0.2 longitudes de onda. Longitudes de onda. Entonces, ustedes pueden observar que la impedancia de cargas, ya ustedes hacen allá con las fórmulas, la impedancia de entrada, que es la impedancia vista por el generador. O sea, el generador al fin de cuentas le está entregando a esta impedancia ZD toda su energía. ¿Quién es ese ZD? ZD sería igual en ese caso a 35 a más J75, bueno, aproximadamente. ¿Sí? Ohm. Entonces, el generador, para él no existe todo esto de atrás, para él existe solo esa impedancia. A él le va a entregar la energía. La línea para él no existe, existe esta impedancia. Esa es la que ve el generador. ¿Sí? Eso es en síntesis la impedancia a una posición D, para eso sirve. ¿Sí? Que decimos, hay un descasamiento de impedancia, pero oiga, miremos qué porcentaje de la energía, y ya esto sí es circuital, lo que ustedes saben hacer en circuitos. ¿Sí? Llevamos al problema a un campo circuital. ¿Sí? ¿Clarísimo o no clarísimo? Dime. Sí, claro. Pero, acá en esta no. Aquí hay que poner para uno, correcto. Lo que pasa es que él ya le pide a usted las condiciones de longitud de onda, de la longitud de onda como tal. Eso no le interesa si tiene permitividad o no tiene. ¿Sí? Usted tiene que ponerle la permitividad y traerle aquí las indicaciones en términos de la longitud de onda. ¿Sí? Por eso lo estoy, digamos, como llevando al escenario que ustedes se pueden encontrar. ¿Sí? A veces ustedes dirán, sí, claro, cuando uno se lo explica, chévere, bonito, ¿sí? Pero cuando no lo han explicado, a veces uno dice, son cosas triviales, ¿sí? Por ejemplo, esto de la capacitancia, el semestre pasado, no sé si alguien lo recuerda, fue un punto desierto, nadie lo respondió. Le preguntamos, tenemos un capacitor de tantos nano picofarad, ¿sí? Y una resistencia de tanto, ¿cuál es la impedancia de carga? Nadie respondió. O bueno, no sé. Muy poquitos. Sí, pero no lo respondieron. Entonces, claro, vuelvo y los traigo, digamos, como a esos escenarios que se pueden encontrar. ¿Sí? Claro, como uno está imaginando que el problema es un medio de transmisión y no sé qué más, pero bueno, volvemos a el tema circuital. Eso es lo que para ustedes tiene que ser importante, ¿sí? Que existen ya unos preconceptos. Ya le puedo decir cuál es la corriente que entrega el generador. Ya la pueden calcular, ¿sí? ¿Cuál es la tensión vista en la entrada del transformador, del generador? También la pueden calcular. ¿Sí? Un divisor de tensión. Claro, aquí generalmente los generadores tienen la misma impedancia de la línea, ¿sí? Caso del laboratorio, ¿cierto? El generador de funciones, yo les puse
A ver, allí tenía impedancia de 50 Convertir a un circuito. equivalente. De circuito. Sí, claro, eso es lo que estamos. Sí, o sea, pasé de aquí de esta carga de 10 menos J10 al final de la línea a una carga de 35 más J75 al inicio de la línea. Una pregunta. Dime. Bueno, Roberto, Listo, vale. pues como ese punto, pero digamos, si me lo piden en el punto C, significa que asumo que aquí está conectada la fuente. Exacto, sí, sí. Listo. Para allá vamos también en el caso de análisis. ¿Está claro esto? Sí, es lo que ustedes tienen que conocer. Nicolás me está preguntando un ejercicio que se llaman los transformadores de impedancia. Es un ejercicio exageradamente bonito. Y ustedes lo pueden ver aplicado a diferentes escenarios. Y vamos pues para... Regálame, lo ponemos acá en contexto. Es un ejercicio con diferentes medios de transmisión. Es lo mismo que pasa cuando viene una onda, que nos explicaban por allí en física 3, entraba una onda y cambiaba de dirección, ¿sí? Que cambiaba de medio, ¿sí? Digamos del aire al agua, o de una superficie a otra, ¿sí? Casos ópticos y demás. Aquí nos están diciendo que tenemos una impedancia de carga, mira, cierto está, ZL, perdón, tenemos 3 líneas de transmisión conectadas en cascada, ¿sí? Una con una distancia L2, otra con otra distancia L3 y otra con otra distancia L1. Con impedancia Z sub 0,1, Z sub 0,2, Z sub 0,3. ¿Sí? Entonces me dicen que tengo acá conectada una carga, pero ellos la llamaron ZL, es que el libro de Rodolfo Neri habla de primer latinoamericano en la NASA, ¿no? Él escribió un libro que creo que fue por problemas con las editoriales, no se publicó. Quedó ahí, pero es un libro muy bueno de medios de transmisión. Rodolfo Neri Vela. ZL me dice, está conformada por 100 ohms, 100 ohms, más 10 nanohenry, es una inductancia, entonces más 2pi por 10 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Por la frecuencia, que es 10, 2pi por la frecuencia por la inductancia. 10 a la 9. ¿Sí? Bases iguales, un exponente. 2pi por 10 sería 20pi, ¿cierto? J, y si no, ahorita me... ¿Sí? J, omega, 2pi por la frecuencia, por la inductancia, L. 10 nanohenries, ¿sí? O sea, dicen que la ZL está compuesta por una resistencia de 100 ohms, en serie o en paralelo, en serie, 100 ohms, y una inductancia de 10 nanohenries. ¿Sí? ¿Cómo? Dice que está en serie. ¿Sí? Dice, la longitud 1 son 13 metros. 13 metros. De aquí a acá. La longitud 2 se escoge tal que L2 es igual a lambda cuartos. Bueno, L2 es igual a lambda cuartos. Y L3 se escoge de tal forma que la distancia al primer máximo, ya voy a hablar, aprovecho para hablar del tema, ¿sí? Distancia al mínimo, perdón,
de tensión. Ya les digo cómo se determina eso. Z sub 0,1 nos dicen que es igual a 50 ohm. Z sub 0,2 es nuestra variable de diseño. Y Z sub 0,2, C3 es igual a 50 ohm. ¿Listo? Entonces, recordemos aquí que ZL es igual a 100 más J 20 pi. Bueno, y si lo vamos a hacer con la carta, es que ¿qué debemos hacer? Debemos, primero, incluir 60 pi, 20 pi sería aproximadamente 60 y 2, 63. ¿Alguien me puede colaborar ahí? 20 pi. Entonces, ZL igual a 62,83. Sí. 72,83 positivo. 62,83. Listo. Ahí estamos. ¿Sí? Estamos en la carga. Resulta que, como les decía a ustedes, la onda incidente y la onda reflejada se superponen de manera constructiva o destructiva. Ahí es donde aparecen, ¿sí?, la tensión dentro de la línea. ¿Sí? La tensión dentro de la línea, esta. ¿Sí? Entonces vamos a tener unos valores máximos de tensión y unos valores mínimos de tensión. ¿Sí? Entonces, lo que nos están pidiendo es cuál es la distancia hasta donde yo puedo encontrar carajo, pero se me bloqueó. 100 y 60 y qué pequeño. 62,83. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el mínimo de tensión. ¿Sí? Mire, estábamos en el máximo, vamos al mínimo. El mínimo siempre en la carta de Smith se va a encontrar ahí. ¿Sí? Mira, ahí está el mínimo. Él siempre se encuentra donde la impedancia, ¿sí?, donde la impedancia es puramente real, la parte imaginaria tiende a 0. ¿Sí? Aquí está 308 por 10 a la menos 6. 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, esa distancia. Y esa distancia, ¿no la muestran? Esa distancia, 0.29 longitudes de onda. Entonces, aquí ya encontramos, la distancia es 0.29 longitudes de onda. Ya les explico. ¿Sí? 0.29 longitudes de onda. Profe, ahí esa frecuencia y es por 10 a la 9, 1 gigahertz. ¿Sí? Es que la frecuencia que nos dicen ahí en el ejercicio es 1 gigahertz. Ok. Profe, y normalmente, ¿cómo se hallaría la distancia mínima? La distancia al mínimo. Si yo no tuviera Si no tuviera la carta de Smith, tiene que hacer un... si yo no tuviera el programa, pero digamos que me tocó el parcial. En el parcial sin programa, tiene que hallar hasta donde la parte imaginaria sea 0. A separar e igualar a 0. Profe, ¿cómo fue que, o sea, Parte real, parte imaginaria igualarla a 0. La parte imaginaria de esta ecuación. Te va a dar dos opciones. Y esa posición la reemplazas en la parte real. Y ahí te da ese valor que está aquí. Entonces, digamos, Mariana, pues la positiva. 16 ohms aproximadamente. 16 ohms. La reemplazamos. O sea, si reemplazo unidad negativa, esa no es. Ajá. Exacto. No. La distancia. Sí, por eso, si haría negativa, no. Tiene que dar 10. Y entonces tengo que reemplazar en el valor. O podría utilizar, si dando positiva, podría utilizar cualquiera de las dos. No, es que la parte imaginaria se hace 0 en dos posiciones.
en el máximo y en el mínimo. Mire, observémoslo. Acá estamos en el mínimo, ¿sí? La línea verde que ven ustedes ahí. ¿Sí? Se hace cero la parte imaginaria. Y acá en el máximo también se hace cero. ¿Sí? Tiende a cero. Bueno, ahí está tendiendo a cero. Pero yo lo puedo hacer llegar a cero. Pero como le dicen el mínimo, entonces escoge la primera, ¿no? Escoge la primera. En el mínimo. Entonces, en la parte vertical de esa gráfica es puramente imaginario, ¿verdad? La parte vertical de cuál gráfica. ¿De esta? Sí. Pues sí, no. La parte vertical es imaginaria. Todo el eje central es real. ¿Sí? Pero por ahora, vayamos aquí, ya les explico la carta como tal, la carta. ¿Sí? Estoy explicando los fenómenos internos que pasan allí en la... ¿Sí? Es para que ustedes también a la hora empiecen a manipular este tipo de herramientas. También para verificar. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Esta impedancia, vista acá, en este punto, ya les había dicho, 16 puntos. Para 16.94. ¿Sí? Entonces, acá este señor ve una impedancia de 16 y nos olvidamos de todo esto hacia atrás. Déjame explicar un poquito de también hacia la derecha. 16.94. ¿Sí? $16.94. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, viene una línea de transmisión de lambda cuartos. ¿Sí? Si ustedes reemplazan acá en la ecuación, ¿sí? Tenemos que ver qué impedancia vamos a ver en este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes observan acá, ¿sí? Sería la Z de lambda cuartos. Y esto sería igual a Z0, que multiplica a ZR más J Z0 tangente de 2pi sobre lambda por lambda cuartos. ¿Sí? Eso sería la tangente de pi medios, ¿cierto? Para quitarlo ahí. Profe, ¿puede correr un poquito más el tablero? ¿A dónde? ¿Para ahí? Señora. Cuando señalé el tablero, le dije la impedancia. Ok. Aquí ya me olvidé del pasado, ya lo pasado quedó atrás, ¿cierto? O sea, la impedancia de carga ya no me vuelve a influir más que este valor de impedancia ahí. ¿Sí? Le debo esto ya no me interesa para analizar acá. Voy a analizar únicamente esta impedancia. Tengo que encontrar cuál es el valor de impedancia visto acá en este punto, que es lo que me están preguntando en el ejercicio. ¿Sí? Entonces me dice que es... Entonces sería Z. Tiene una longitud de lambda cuarto, señor. Ahí sería Z02. Hoy no, lo que se está colocando. Z02, exacto. Estamos analizando esa función. Exacto, sí. Creo que esa es la pregunta, Adriana. ¿Sí? Exacto. Entonces, este Z0 sería el Z02.
Y este ZR sería estos 16.94. Entonces, 16.94. ¿Sí? Z02. Aquí es donde la carta Smith ya no nos ayuda, pero nos ayuda la matemática. Sobre Z02 más J 16.94 por la tangente de pi medios. ¿Sí? Recuerden que beta por D es igual a 2pi sobre lambda por lambda cuartos, que es la longitud de la línea. Y esto es igual a pi medios. ¿Cuánto es la tangente de pi medios? Ahí ya se la tienen para allá. Madero. Infinito. Infinito, sí. Es infinita. Entonces, dividimos todo en la tangente de pi medios. ¿Sí? Entonces, la impedancia vista, que la que estamos buscando, Z sub 0, Z de lambda cuartos, o sea, vista lambda cuartos después de la carga, sería igual a Z02 elevado al cuadrado sobre 16.94. ¿Sí? Divido arriba y abajo en tangente de pi medios. ¿Sí? Para eliminar la... ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, si yo divido todo en tangente de pi medios, ¿sí? Esto se me hace 0. Este valor me queda. Este se me hace 0 y este valor me queda. ¿Sí? Entonces, esto tiende a 0. Esto tengo en cuenta. ¿Sí? Resuelvo el límite. ¿Sí? Yo no me acuerdo cómo se llamaba ese método. Bueno. Dividir arriba y abajo. No, L'Hopital no es derivar. Es simplificar términos. Algebraico. ¿Cómo? Ese era el que diseñara lo último para que no lo utilizaran los primeros. En los primeros, sí. O sea, que no aprendiera a derivar. ¿Sí? Entonces, Z sub 0 al cuadrado. Y nos están pidiendo, ¿sí? Nos dice Z sub 0,2 escoge tal que. ¿Sí? Bueno, ahí ya les ayudé a calcularlo. ¿Sí? Z sub 0,2 es igual a la raíz de Z de lambda cuartos por 16.94. ¿Sí? Ese es el Z sub 0,2. ¿Sí? Entonces, el Z sub 0,1, que me dice ahí Z sub 0,2, escoge tal que Z sub 0,1, Z de lambda cuartos, ¿sí? Un 50 ohm. Entonces, ese Z sub 0,2 yo lo reemplazo acá como 50 ohm. O sea, la impedancia que yo veo acá son 50. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo. O sea, ¿cuál es el valor de Z lambda cuartos? Aquí en la última parte me dice Z sub 0,2, ¿sí? Y quieren leer, ahí está el tal que Es raíz de Z sub 0,1 por Z sub 0L en la distancia de L3. Z sub 0L en la distancia L3, de aquí hasta acá, el que estaba visto en C. O sea, que va a tener la misma impedancia de Z sub 0,1. O sea, pero esa es la conclusión que yo les saco haciendo esto. ¿Sí? O sea, yo lo puedo decir que Z sub 0 de lambda cuartos es igual a 50 ohm, pero porque allá me dieron las condiciones para eso. Allá lo tienen como Z sub 0,1. Entonces Z sub 0,1, acá en la fórmula, es este mismo que voy a ver acá, entonces son los 50 ohm. ¿Sí? Y si la línea de transmisión tiene 50 ohm de impedancia característica y la carga tiene 50 ohm de impedancia característica, inmediatamente elimino las reflexiones hacia el generador. ¿Sí o no?
Esta conclusión se la saqué yo. El ejercicio le había dado algo muy parecido a esto. El ejercicio le había dicho, escoja z sub 0,2 igual a la raíz de z sub 0,1 por la impedancia vista a una distancia C, L3, perdón. Ya lo teníamos, que era esto. 16.94. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar a esta conclusión o a esta conclusión. Profe, pero acá cuando dice z sub 001, ¿no son 13 metros? No, Una impedancia de 100 metros. no, la distancia, la distancia. Ah, por eso. Acá. Todavía no. Venimos de la carga para acá. Analizando. ¿Sí o no? Sí. Venimos de la carga. O sea, el primer análisis fue pasar de la carga hasta el punto C. Ya hallamos la impedancia. Luego pasamos de aquí al punto, creo que se llama B, ¿cierto? Y con la información que nos dan ahí, uno ya no directamente puede reemplazar el Z sub 0,1. O sea, Sí. sin necesidad de llegar a ese. Sin necesidad de llegar a esto. Yo creo que hay otra inquietud que tengo porque me dice que z sub 0,1 es igual a z sub 0,3 es igual a Por eso, 50. Por eso. es que uno puede reemplazar. Ya empezamos desde ahí. Para hallar este valor, reemplacé Z sub 0,3 como 50. Si no, no hubiese podido llegar ahí. Okay. Ya teniendo el 16.94, uno ya puede tener el Z sub 0,2 y ya tenemos Z sub 0,1. Sí, teniendo este y teniendo este, lo puedes simplemente reemplazar. El Z sub 0,2. ¿Sí? Tiene el Z sub 0,2 y la impedancia vista, pues haría calcularla, lo mismo. La impedancia vista acá, tendría que calcularla con este Z sub 0,2. Igual tiene que hallar ¿Cómo esta se dice? ecuación. Ah, ¿Sí o no? Sí. Despeja aquí, ya sería esta. Aquí, hay esta ecuación. Como ya tiene Z sub 0,2, igual necesita esta ecuación. igual se necesita. ¿No? Esto, y ahora retomando la parte anterior, la parte, digamos, para hallarlo el máximo, el mínimo, o sea, ahora, con esa ecuación era igual a 0. La parte imaginaria igual a 0. O sea, sería... Tiene que multiplicar por el complejo conjugado para que esto te dé real y separar las dos. Y ahí sería igual la expresión igual a 0. Igual a la imaginaria 0. Ah, ya listo. Y ahí calcula la distancia y luego la reemplaza acá, en la parte real. Y ahí te da la parte real, que es la que estamos buscando. Ok. Pero la ejecución tendrían que dar recta. 2 pi sobre lambda, que es lo que les explicaba también con los centímetros. Y despejaríamos la distancia. Tendríamos que despejar D para poder Despejar. para poder hallar esa distancia mínima. Pues, Correcto. necesidad. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? O los confundí. Peor. Igual tienen que hallar esta ecuación. Sí, obvio, pero Para cualquier lado, para acá o para acá. ¿Sí? O sea, aquí llegan a Z sub 0,2, pero ¿cómo saben este valor? Tienen que reemplazarlo acá para que les dé. O sea, yo lo sé porque igual es las dos. Mire, esta y esta. Entonces Z de lambda cuartos igual a este valor y ese valor ya me lo habían dado. Entonces, vuelvo acá a Manogagua. ¿Sí? Creo que es muy la gráfica un detalle. Señor. Y es que eso que le dice gráfica ahí, impedancias con esto. Es como, o sea, cuando dice acá, grafique las siguientes impedancias en una carta de Smith. ¿Es la parte de la izquierda o la gráfica que está en la derecha? La roja. La roja. El punto.
Ya ahorita les explico cómo es el bueno con la carta de Smith. Está ahí. Y lo tienes ahí. ¿Sí? Terminamos el ejercicio. ¿Cómo se termina el ejercicio? Entonces, la impedancia de carga, la parte imaginaria va a ser 0 y la parte real es 50 ohms. ¿Sí? Nos queda un punto en el centro de la carta de Smith. La tensión, la impedancia en cualquier punto, ¿sí? Así, a donde me mueva, siempre va a ser 50 ohms. O sea, que la impedancia vista por el generador va a ser 50 ohms. ¿Sí? O sea, que decir que si son iguales, se mantiene valor, ¿no? Si son iguales, se mantiene el valor. Y aquí pues tendríamos el generador con su impedancia de generador y su carga. ¿Sí? Y ahí pues si ZG es igual a 50 ohms, pues tenemos la máxima transferencia de potencia. ¿Sí? Entonces ahí les preguntaban qué era. Como hace al anterior gráfico, la siguiente impedancia en una carta de Smith. No, terminamos el punto. Ok. Impedancia vista desde el punto C. ¿Qué importancia tiene haber elegido el E3, la distancia del primer mínimo? Listo. ¿Qué importancia tiene haber elegido en el primer mínimo? Pues que teníamos un valor de impedancia real. Si no hubiese sido en el mínimo, esta impedancia hubiese sido compleja y la impedancia característica compleja. Y si ustedes observan lo que se hablaba de los cables coaxiales, las impedancias siempre son reales o tienden a ser reales. La parte imaginaria tiende a ser 0. Siempre, ese es el objetivo del diseño, que la impedancia característica sea puramente real. ¿Sí? Porque es una constante. Si ustedes lo ven acá, digamos desde el punto de vista matemático, es una constante. Mire, esto es constante. Estas son las variables. ZR y D. Otros son constantes. Profe, ¿hay alguna línea que sí tenga impedancia compleja? Y de hecho les estaba mostrando acá cuando, sí, mire, tiene una parte imaginaria, es pequeñita, pero ¿sí? Siempre tienen ese componente imaginario pequeño, existe, sí es cierto, existe. Usted lee la hoja de datos de un cable coaxial, tiene parte imaginaria, pero tiende a 0. ¿Sí? Tiende a 0. Y el objetivo es que eso tienda a 0. Que no se logre, eso va a poner el valor que la parte imaginaria, la impedancia característica. Pero el objetivo siempre es que sea 50, 75, 100, 150, 200, 370. Son los más utilizados en el diseño, ¿sí? Entonces, eso es lo que les hago hincapié. Ahora sí vamos con Nicolás. Nicolás me pregunta, y yo voy a usar la herramienta y voy a poner acá en paralelo, están allá, ustedes simplemente buscan Smith. Eso está en el módulo también. Eso también está en el TIC, en Moodle, ¿sí? Y vamos a comparar las dos herramientas. ¿Sí? Entonces, los que están allá en casa, vamos a estar acá y vamos a estar en el. ¿Cómo se utiliza ese nomograma? Se llaman nomogramas, son herramientas gráficas que usaron desde la antigüedad. Ahorita les cuento el cuento en los equipos de medida y el día que les sobre tiempo en el laboratorio les muestro cómo se utiliza la carta de Smith aún con equipos de alta tecnología. De hecho, son equipos de lo más top en mediciones de comunicaciones. ¿Sí? Siguen usando, ¿sí?, la carta de Smith. ¿Sí? Inventó en los principios de 1900, cerca de 1900, pero se sigue usando
en la actualidad en mediciones. O sea, un algoritmo más sofisticado que hace eso mismo. Para medir las antenas, los filtros, se utiliza. ¿Sí? Y usted ve las gráficas de la impedancia sobre la carta de Smith. ¿Sí? Este curso es muy bonito. Por ejemplo, los de medios en profundización, les voy explicando y les voy, mire, esta impedancia, esta antena, sal, y la vemos ahí en la carta, en el equipo. Ah, pues el equipo que manejó usted ayer en clase. Y en la otra no me acuerdo quién fue. El nuevo, ustedes 4. Con Valeria, Jorge. Sí. Entonces por eso me toca ahí vigilante. Es que ese equipo se nos ha dañado por meterle memoria USB. ¿Sí? Tiene Windows XP embebido. Usted le pone y una vez el virus. Bueno, volviendo aquí con Nicolás y con todos, pues eso es de interés general. La impedancia de carga, ¿sí? Para graficarla en la carta de Smith, primero ustedes tienen que hacer un proceso que se llama normalización. Entonces, o se les da un valor de impedancia de carga o una impedancia cualquiera, ¿sí? Y se les da también la impedancia característica, ¿cierto? Pues como es un nomograma, debemos llevarlo todo a un punto que se llama normalización, ¿sí? O normalizado. ¿Sí? La sirve para impedancias características de 50, de 100, de 200, de 125, de 25, de 100, lo que quieran. ¿Sí? Sirve para cualquier problema. Por eso es que aquí en la carta Smith interactiva nos pide. Entonces, lo primero, hay que normalizar. ¿Sí? ¿Y qué es normalizar? Hallar la impedancia, dividirla en el punto común de cualquier impedancia, ¿sí? Es la impedancia característica. ¿Sí? Es la impedancia característica. ¿Sí? Segundo, ubicar el círculo real. Ya les voy a decir cómo es el cuento. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Vamos a poner aquí un ejemplo. ZR igual a 25 menos J más J 100. Impedancia característica igual a 50 ohms. ZR normalizada va a ser igual a 25 sobre 50, sería 2 más J, perdón, un medio más J2. ¿Sí? O sea, ¿qué vamos a hacer? Ubicar el círculo real para el ejemplo. Para el ejemplo, ubicamos el círculo 0.5. ¿Dónde están los círculos? ¿Dónde vemos los 5? Ustedes observan acá, en la carta de Smith, está numerada desde 0 hasta infinito. Aquí en el eje real, este se llama el eje real. ¿Sí? Entonces ubicamos el círculo 0,5. ¿Quién es ese círculo 0,5? El círculo 0,5 círculo 0,5, vamos a ver cómo nos va con él. Vamos por acá. Este es
círculo 0,5. Ya lo vi. Ahí señalé el círculo 0,5, ¿sí? Señalo el círculo 0,5. Ahora, la segunda parte es ubicar el arco imaginario. Para el ejemplo, ¿Dónde veo ese 2? El 2 lo veo acá. Ya ahorita lo volvemos a buscar ese señor. Listo. Está el círculo y ahora el arco igual a 2. Mírenlo acá. Aquí están los arcos. Bien, toda esta nomenclatura está por acá. Entonces dibujamos. Bueno, este no deja de dibujar arcos. Vamos a ver cómo acá. Y señalamos todo el arco. Y el punto donde se intersecta el círculo con el arco, este punto de acá, ¿sí? Le puse un corazoncito, es el punto donde tenemos la impedancia ZD. Y en este punto estaría la impedancia ZR normalizada. Ese es el punto de la impedancia. Tenemos la impedancia chiquita. ¿Sí? Impedancia normalizada. Impedancia normalizada. Esa es la forma de ubicarlas. ¿Cierto, Nicolás? ¿Ya? ¿Se dio el mismo valor? Sí. Ahora, como nosotros tenemos acá, ¿sí? Como nosotros tenemos acá, tenemos que trazar un círculo desde el centro de la carta de Smith. Eso es lo que nos hace. Eso es lo que nos hace acá el. Voy a hacerlo más pequeño. Con Windows y tecla izquierdo. Windows izquierda. Vamos a ver. Gracias. Es para que no se me vea el. Entonces, si ustedes observan acá cuando nosotros ponemos los valores de impedancia, ¿sí? Voy a poner los valores de impedancia que propusimos, que era 25 y J100, 25, ¿sí? Le vamos a actualizar. ¿Ven? El mismo arco. ¿Por qué necesitamos nosotros saber de la carta de Smith? ¿Sí? Que les estaba comentando allá con la carta de Smith.
¿cierto? Le estaba comentando, todo se mide desde el centro. Fíjense, nosotros estamos ubicados acá y medimos desde el centro. La carta del centro. Entonces medimos siempre desde el centro. Ahora aquí trazamos otro arco, otro círculo, perdón, pero ya no para seleccionar, ¿sí? Desde acá y ahorita lo muevo acá. Busqué centrado. Centrado. Parece que la herramienta no está tan allá. Quede centrado. Y ese es el círculo del coeficiente de reflexión. Entonces, lo que está en el borde del círculo, ¿sí? Son todos los posibles valores de impedancia, ¿sí? De la línea de transmisión. ¿Sí? Todo eso son los posibles valores de impedancia. Todos los valores, por ejemplo, acá. ¿Sí? Yo diría, aquí tengo esta impedancia, es un dominio. ¿Sí? Todo eso es un dominio de la impedancia, o sea, los posibles valores del ZD. ¿Cierto, Jairo? Los posibles valores de ZD. ¿Sí? Todos estos que encontramos acá. Es cuando uso la carta de Smith interactiva. ¿Sí? La carta de Smith interactiva. Acá. ¿Sí? Y son todos estos valores que yo empiezo a ver. ¿Sí? Todos los que yo empiezo a ver acá. Ella me muestra la impedancia normalizada. ¿Sí están viendo? Acá en la herramienta, normalizada. 0,5 más J2. Si ustedes la quieren ver la impedancia como tal, hablan de, esta es la impedancia. Hay que decir desnormalizada. La impedancia. Tienden a decir ese valor. Como esta es la normalizada, se le pone el nombre a la otra, no, se llama impedancia, simplemente. ¿Sí? Entonces, miren todos los posibles valores que tenemos, ese es el dominio que yo les digo, ¿sí? Todos los posibles valores de impedancia que tenemos, muchos, ¿sí? Claro, allá en la carta Smith impresa, ¿sí ven ahí? Son los posibles valores, son estos, los normalizados, estos que están acá. ¿Cómo hago para extraer esos valores? Por ejemplo, multiplícame este complejo 0.727095. ¿Sí? Como el proceso de normalización es este, entonces para hacer el proceso inverso, pues despejo, ¿sí? Si yo quiero hallar ZD, ¿sí? Le digo que sea Z normalizado por Z sub 0, ¿sí? Simplemente despejar. Z sub 0,50. Y ZD es 0.7270 menos J 2.47. Eso multiplíquelo por 50. ¿Sí? 36.35 menos J 123. ¿Sí? Es este valor que ven acá. Este valor que ven acá. ¿Listo? Vuelvo a la carta de Smith para terminar de explicar el tema. Acá, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo hago para medir las distancias? Como es un homograma, ¿sí? Vamos a cambiar los colores. Desde el centro trazo una línea hasta que pase por la carga y llegue al final de ese círculo que ustedes tienen ahí. Entonces, aquí aparece el punto de referencia. Aquí está la carga. Hacia la derecha
¿sí? Nosotros siempre nos vamos a mover, aquí dice longitudes de onda hacia el generador y hay una flechita. Entonces hacia el generador nos movemos en sentido horario, ¿sí? Que es lo que vemos también en la carta Smith interactiva. Entonces, si ustedes quieren, aquí este punto de referencia se mida los números del extremo, porque aquí el mismo nos indica longitudes de onda hacia el generador. Entonces, miramos cuál es el punto de referencia de acá. ¿Sí? Ahí en ese punto, en ese corte. Dio 0.18. Sí, 0.18. ¿A usted allá? Sí, Pues no es tan exacto, pero sí más o menos. sí, por ahí. Por ahí. Bueno, ahora, listo, no pasa nada. Eso de todas maneras es. A mí me da 0.179. ¿Sí? Ah, sí. En la mitad está longitudes de onda. ¿Sí? Entonces, si yo me quiero mover punto 1 longitudes de onda, entonces debo buscar, sumar a este 0.179, buscar el 0.279, que sería este punto de acá, 0. Lo mismo desde el centro, 279 por acá. ¿Sí? Entonces, desde acá hasta acá hay 0.1 longitudes de onda. 0.1 longitudes de onda sería 0.279 lambda. ¿Sí? ¿Y cómo leo cuál es el valor de impedancia? Me paro acá, bueno, no voy a usar ese porque me paro acá en este puntito, ¿sí? Y leo la carta de Smith. Entonces la parte real, ustedes observan acá, se intersecta con el círculo 0.24, perdón, 2.4 normalizado, ¿cierto? Este de acá. Seguimos acá. ¿Sí? 2.4. Y el imaginario sería este corte, que sería aproximadamente el 4. ¿Sí? O sea, la ZR normalizada. Creo que apenas el 0.239 lambda. Porque la distancia que hay entre la carga y la entrada o el generador es 0.1 longitudes de onda. Yo lo estaba hablando, estaba contando que ese es. Entonces 0.24 menos, ¿sí? Porque está en la parte de abajo de la carta de Smith, 4 imaginario. ¿Sí? 4 imaginario. ¿Sí? Esto es la impedancia normalizada. ¿Sí? La impedancia normalizada. ¿Y dónde la vimos? La vimos en ese puntico, en la intersección de esta línea que pasamos hasta tocar el 0.279 de onda. Entonces, multiplícame 0.24 menos J4 por 50, por favor. 0.24 menos J4 ¿Tú me das 24? menos J4 por 50. Es este puntico que está acá. Dio 12 menos J200. Menos J200. Vamos a verla. Vamos a verla. Vamos a verla acá. Entonces, habíamos dicho que la impedancia de carga era 25 menos J100 y que nos movimos 0.1 longitudes de onda. ¿Sí? Entonces, miramos acá
Ya. Leí mal. No, no era 0.24, sino 2.4. 2.4, yo escribí mal acá. Eso, 120 menos J200. Sí, eso, perdón, este número es 2.4. Sí, yo les había dicho porque acá vuelvo a la carta de Smith. Vuelvo acá a la carta de Smith. ¿Sí? Aquí miren, si ustedes se van por el círculo es 2.4. Aquí está el 2 y aquí está el 3 y ahí están los circulitos que dividen. ¿Cuánto? 120 menos J200. 120 menos J200. ¿Sí? Entonces, manualmente, y aparte, pues yo no tengo tanta precisión porque estoy manejando ahí unas herramientas raras, pero normalmente en la carta de Smith, ¿sí? En la carta de Smith, pues tenemos un margen rojo, ¿sí? En la carta de Smith de Pichi. Yo les recomiendo, pues primero aprender bien el manejo de esta carta. ¿Sí? Transformación de impedancia, mover la carga hacia un punto. Entonces, ustedes tienen que saber y eso vamos a evaluar. Y ya lo demás es circuital. Que si conecto dos líneas en paralelo, pues son dos, la impedancia equivalente de cada línea, ¿sí? Trasladada desde la carga de una línea hasta el punto de conexión o intersección, ¿sí? La impedancia de carga de la otra línea hasta el punto de intersección, y ese es un paralelo. Circuitalmente, no se usan cargas lineales. Ustedes llegan y hacen el paralelo como lo hacen los circuitos. ¿Sí? Y esas son las competencias pues, que se les va a evaluar básicamente. Entonces, ¿ya se entrega media parcial? Sí. No, mañana, el sábado. Pero la idea es que Estudien con eso. estudien con Pero, eso. profe, el sábado, ¿qué cosa? Así porque no sé. ¿El parcial a qué hora es? ¿Cómo? ¿El parcial a qué hora es? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es el parcial? De 10 a 2. 10 a 2. O sea, uno puede escoger cualquier hora. Sí, sí. Ya. Ayer las. Sí, sí, por ahí. De 10 a. Vamos a coger a las 12 y hacerlo. Uy, ya. Yo tengo clase. Profe, ¿el testigo incluye algo? ¿Con la asignatura? ¿El testigo? ¿O ¿Cuál lunes? ¿Miércoles? No, pues nada, no, clase. ¿Y aquí? Uy, sí. Sí, obvio. ¿Por qué? El testigo. Esenciales de uno. Siempre paro, algo así, siempre. Me quitaron el celular. Estoy en el bueno. Entonces, ¿cuántas preguntas? Taller del primer corte. Fecha límite. 4 de diciembre. Hoy, ¿qué es hoy? Hoy, inicio. Graba la sintética 23. Profe, dice, esa De práctica. 10 a 12 es, perdón. El examen escrito el lunes 6 de 10 a 12 nomás. Escritas. Sí, pero no tengo teléfono. Pero tengo laboratorio hasta los otro año. De fundamento. ¿El examen virtual? Sí. Presencial, escrito. Es escrito. La mayoría lo está viendo presencial. A los que están viviendo. La mayoría Pero lo ¿dónde? Presencial a los presenciales. Virtuales, los virtuales lo presentan en enero.
Esa fue la conclusión que llegó a la escuela. Pero ¿dónde qué salón es? Acá. Acá. Menos de que se les indique. Profe, ¿cómo así? O sea, el parcial, los presenciales, ¿por qué no es a todos de una vez para enero? Pues creo que sería como más difícil. No, porque de aquí hay una gran mayoría. De 24 estamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y unos que no vienen. Ah, hay 13. Hay mayoría acá en este momento. Y unos que no, que vienen, pero a veces no vienen. Y virtuales solo hay 7. ¿Qué? 7 conmigo. 6. Y deben estar aquí. Es que esa conclusión se llegó con todos los profesores de la escuela. Si tienen dudas, consúltenme por Zoom. Pero el parcial también tenemos que entrar la carta, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, Muchas gracias. cuéntame. ¿Profe, ¿me puede explicar?